¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Soy Morelia Trejo y les doy la bienvenida a un programa más de Revolución de Conciencias, espacio de expresión y análisis realizado gracias a la diputada Leticia Pérez y a todo el equipo de Canal Parlamento de Jalisco. Les recuerdo que este programa transmite en el 17.3 de señal abierta y en redes sociales del Canal Parlamento de Jalisco. Comenzamos. En esta ocasión analizaremos un tema muy importante, las luces y sombras de la democracia mexicana, haciendo un recuento de los fraudes electorales que hemos vivido en la etapa moderna en México. Y examinaremos también la reforma electoral del pueblo propuesta por el Ejecutivo Federal. Para comenzar, vamos a nuestra primera cápsula, Prohibido Olvidar, realizada por nuestra colaboradora Vane Garza, así que vamos a verla. Estas son algunas fechas silenciadas en la primera quincena del mes de febrero. 16 de febrero de 1996. El gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional firman en Chiapas los acuerdos de San Andrés Larraínzar, donde la autoridad se comprometía a modificar la Constitución para otorgar derechos y autonomía a los pueblos indígenas de México y atender las demandas en materia de justicia e igualdad para los pueblos indígenas y los pobres del país. La mayoría de los acuerdos nunca se cumplieron por aquel gobierno. 18 de febrero de 1913. Los generales golpistas Félix Díaz y Victoriano Huerta, principales artífices del cuartelazo contra el gobierno de Francisco I. Madero, se reúnen con el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson. Allí firman el llamado Pacto de la Embajada, en el que el gobierno norteamericano autoriza a los militares golpistas la toma del poder. Al día siguiente, Victoriano Huerta asumiría la presidencia de la República. 21 de febrero de 1965. Mientras daba una conferencia en Manhattan, Estados Unidos, es asesinado Malcolm X, luchador social y defensor de los derechos de la comunidad afroamericana. 21 de febrero de 1848. Se publica por primera vez en Londres el Manifiesto del Partido Comunista, bajo la pluma de Carlos Marx y Federico Engels, convirtiéndose en una de las obras clave del socialismo científico. 21 de febrero de 1934. Por la noche, en las afueras de Managua, Augusto César Sandino, libertador nicaragüense, es asesinado por soldados que seguían órdenes directas de Anastasio Somoza, terrible dictador de aquel país. 22 de febrero de 1913. En la parte posterior de la penitenciaría de Lecumberri, mientras eran trasladados a aquel lugar, el recién depuesto presidente Francisco I. Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez son asesinados por militares golpistas encabezados por Victoriano Huerta. 24 de febrero de 1936. Se realiza el Congreso Constitutivo de la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Vicente Lombardo Toledano fue el primer secretario general, cuyo lema inicial fue "por una sociedad sin clases". Poco tiempo después, la CTM degeneró totalmente, supeditándose a los intereses del Estado mexicano y la clase empresarial. 27 de febrero de 1936. El Reichstag, sede del Parlamento alemán en Berlín, es incendiado. Hitler atribuiría la autoría al Partido Comunista y decretará la suspensión de la prensa obrera y marxista, el cese de todas las actividades de partidos de izquierdas y 4 días más tarde proclamará el estado de emergencia.
28 de febrero de 1525. Después de haber encabezado una heroica lucha de resistencia contra los invasores españoles en la ciudad de Tenochtitlan, a la caída de esta, el 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc, último gran tlatoani de los mexicas, fue hecho prisionero por los españoles durante varios años, hasta que fue ahorcado por órdenes de Hernán Cortés en Izancanac, cerca de Tabasco. 28 de febrero de 1940. Nace en Durango el maestro rural y revolucionario Arturo Gamís García, quien 25 años después moriría junto a otros maestros, campesinos y estudiantes al tomar por asalto el cuartel militar de Ciudad Madera en Chihuahua. Estas son las fechas que tenemos prohibido olvidar. Estas fueron algunas de las efemérides silenciadas en la segunda quincena de febrero. Con esto vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos a esto que es Revolución de Conciencias. Regresamos a esto que es Revolución de Conciencias. La democracia es siempre un tema complejo, sobre todo en nuestro país, que durante mucho tiempo vivió en una especie de simulación democrática. Por ello, veamos a continuación nuestra segunda cápsula del día, Ecos del Pasado, en la que conoceremos algunos fraudes electorales de nuestra época moderna. Vamos a verla. Por décadas, parecía que a las y los mexicanos nos estaba negada la democracia. Al término de la revolución, el Partido Revolucionario Institucional, fundado en 1929, se convirtió en lo que Mario Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta. Una mezcla de autoritarismo, antidemocracia, represión y corrupción. Pero con la transición democrática del 2000, encabezada por el Partido Acción Nacional, no hubo cambio y nuevos procesos fraudulentos indignaron a la sociedad mexicana. ¿Cuáles son los fraudes electorales que ha vivido México en su historia moderna? Hagamos un repaso por algunos de los más significativos. El 6 de julio de 1952 se realizaron comicios para determinar al sucesor de Miguel Alemán. Contendieron Adolfo Ruiz Cortines por el PRI, Miguel Enríquez Guzmán por la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, Vicente Lombardo Toledano por el Partido Popular y Efraín González Luna como candidato del PAN. Durante la campaña, como después de la elección presidencial, los candidatos opositores fueron permanentemente acosados y hostigados por el gobierno. Finalmente, durante el transcurso de la jornada electoral del 6 de julio, se presentaron múltiples irregularidades graves, dando el triunfo al candidato del PRI. En 1958, el escenario se repitió en la contienda de Adolfo López Mateos por el PRI y Luis H. Álvarez por parte de Acción Nacional. El candidato opositor fue constantemente acosado y hostigado por el gobierno, enfrentando continuas agresiones, amenazas de muerte e incluso atentados contra su vida. Para 1988, la elección enfrentaba a Carlos Salinas de Gortari por el PRI, a Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional y por el PAN a Manuel J. Cloutier. Días antes de la elección, Javier Obando y Román Gil, responsables del cómputo electoral por la izquierda, son asesinados en la Ciudad de México. Durante el 6 de julio, la información que llegaba a la Secretaría de Gobernación, que fungía de Comisión Federal Electoral, indicaba que en varias entidades iba al frente Cárdenas. Manuel Bartlett, secretario de Gobernación aquel año, reconoció posteriormente que el presidente de la Madrid le ordenó suspender la información.
Con la caída del sistema de cómputo, se consumó un escandaloso fraude. En septiembre, a pesar de las graves irregularidades, la Cámara de Diputados calificó la elección y declaró presidente a Salinas de Gortari, ante la abstención del PAN y la ausencia del Frente Democrático Nacional. Acción Nacional reconocería más tarde al presidente. Este escándalo obligó a la creación, en octubre de 1990, del Instituto Federal Electoral como organismo autónomo. Pero ni su surgimiento, ni la transición democrática del 2000 con Acción Nacional en la presidencia revirtieron la situación. Así, en la elección del 2006, un nuevo fraude fue consumado. Después de un proceso de desafuero que buscaba imposibilitar la candidatura a Andrés Manuel López Obrador, una campaña sucia de desprestigio organizada por cámaras empresariales y medios de comunicación y una jornada electoral llena de irregularidades, tanto en urnas como en cómputos, el IFE decidió declarar válida la elección y dar la presidencia al candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa. 6 años después, el escenario se repetiría. En la elección presidencial de 2012, pese a las múltiples irregularidades detectadas, como una escandalosa compra de votos con un mecanismo de tarjetas monederos, una abierta campaña mediática a favor del candidato del PRI y de desprestigio contra el candidato de la izquierda, que nuevamente fue Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Federal Electoral nuevamente pasa por alto las irregularidades y otorga el triunfo a Enrique Peña Nieto, ante multitudinarias protestas populares por todo el país. ¿Recuerdas tú alguno de estos tristes episodios de la historia de México? Estos son los ecos del pasado. Ya estamos de vuelta para hablar sobre los fraudes electorales en México y el día de hoy nos acompañan importantes invitados a los cuales le doy la bienvenida. Profesor Juan Barajas Godínez, sociólogo y secretario de Formación y Capacitación Política de Morena, Jalisco, así como a Josué Rosendo Rentería, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CEIBA. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación, compañeros, qué gusto tenerlos aquí en este espacio Revolución de Conciencias. Y pues bueno, ante lo visto en esta cápsula sobre algunos de los fraudes electorales recientes, y ya para entrar en materia, ¿se puede llamar democracia lo que vivimos en el país durante los 70 años que gobernó el PRI? El fraude fue prácticamente una constante en la cultura de nuestro país hasta los últimos, los 80 todavía, pero ha sido una manera constante esto de los fraudes electorales que no nos ha dejado mucho para ir caminando, sino que tenemos que estar construyendo, luchando para lograr las libertades individuales en cada uno de los lugares en el país. Tenemos los grandes fraudes antes de entrar a los tres, al de 1988, 2006 y 2012. ¿Cuál es el primero? Pues contra José Vasconcelos. Segundo gran fraude, contra Juan Almazán en 1940. Contra Miguel Enríquez Guzmán, igual, pues en 1952. Con Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Y bueno, los dos grandes fraudes contra nuestro presidente, ¿sí?, Andrés Manuel López Obrador, 2006, 2012. Aquí quiero recuperar algo. Estos dos fraudes que fueron a nivel nacional, cuando él buscaba la presidencia de la República, hubo otro, el de Tabasco. Cuando él se lanza como candidato al gobierno del estado, gana la elección y madrazo, pues genera el fraude electoral. Ahí hay que recordar el éxodo por la democracia también, que es precisamente esa lucha democrática que viene dándose ya a partir de ese proceso, ¿sí?, en Tabasco. Bueno, no podemos hablar de democracia, hay que ir construyéndola, hay que seguir luchando por ella en todos los lugares donde estemos. ¿Sí? Y pues, ¿quieres retomar algo de esta pregunta? ¿Tú crees que ha existido la democracia en México? Yo creo que la democracia ha sido un aspecto ausente en la historia contemporánea de México
Y en la actualidad, si bien es cierto que tenemos algunos mecanismos que han permitido que lleguen algunos personajes que obedecen más a los intereses populares, es cierto que hay una necesidad para empezar a hablar de democracia, que es repensar qué es la democracia liberal, ¿no? O la democracia neoliberal en la actualidad, en el sentido de que nos han planteado que nuestra participación en ocasiones se reduce a votar a cada 3 o 6 años, ¿no? Y en ese sentido también se ha construido un discurso donde las instituciones, en todos los sentidos, en los 3 poderes que componen al Estado, si en ocasiones no responden a los intereses populares, nosotros tenemos como un derecho constitucional o como un derecho político el poder reformular eso, ¿no? Y en ese sentido creo que primero hay que pensar que la democracia trasciende más allá de las elecciones, que los cargos públicos, sino incluso entender que la democracia es la posibilidad de elegir representantes o ser parte de los mismos, que puede ser desde distintas esferas, ¿no? Hablando de la autodeterminación de los pueblos indígenas, la libertad de asociación y democracia sindical, la libertad de los estudiantes de tener órganos estudiantiles adecuados a los intereses de la ciencia, y fundamentalmente creo que cuando hablamos de democracia, y parte de la ausencia que hemos tenido en México, es que la democracia debe dar ciertas garantías, ¿no? La garantía de una calidad de vida, una vida digna, y creo que respecto al tema de la redistribución de la riqueza ha sido un tema ausente, hablando en términos de democracia. Así es. En la cuestión de la democracia también hay que recuperar algo. En la etapa de los 50 a los 60 hay una lucha de las organizaciones sindicales, campesinas, ¿sí?, estudiantiles, en la lucha por la democracia, la libertad, las garantías individuales. Entonces, esta ha estado no solamente así ausente en la vida cotidiana del pueblo, en la vida cotidiana de la familia incluso, y esto pues ha permitido también que entre en crisis, ¿sí? Este modelo de autoritario, cuando vemos la crisis misma que se representa en el 68 con el movimiento popular, que es una exigencia, la democracia, ¿sí? Hay también es otro planteamiento que después también es parte de la crisis en el 76, cuando lanza el PRI a López Portillo, y es el único candidato, es único, o sea, entonces ahí ¿dónde está la democracia? No hay participación. Bueno, ahí participa Valentín Campa como candidato independiente, buscando precisamente que esto se empiece a ver las cosas de manera diferente. A raíz de esa crisis, bueno, se dan otros fenómenos, pero eso es lo que nosotros tendríamos que ver, cómo la democracia la tenemos que no solamente, como decía aquí el compañero, el doctor, no solamente en la vida de elecciones, sino en la vida cotidiana, ¿sí? En las organizaciones sociales, en los partidos políticos, en las organizaciones sindicales, ¿sí? Esa es la precisamente. Y bueno, ya que estamos retomando como esta línea del tiempo, ¿creen que en el 2000, cuando entra el PAN, creen que en verdad hay una transición democrática ya en el país después de haber venido pues con estos 70 años del PRI, llega en el 2000 el PAN, ¿de verdad hubo un avance democrático o pues seguimos igual? ¿Cómo lo ven? Con Fox, ahí no hubo un avance. ¿Por qué? Porque, bueno, el término transición no existió, lo que fue un cambio nada más de personaje al frente del gobierno o del Estado mexicano, nada más. No hubo esa transición, ¿sí? Porque una transición democrática implica no solamente llegar a la presidencia de la República, sino también los contextos, en los diferentes órganos de gobierno, pero también la vida democrática en cada una de las organizaciones sindicales, partidarias, sociales. ¿Sí? Sí, en mi caso también coincido que no hubo una transición como tal, sino que hubo una especie de lavada de rostro,
al sistema de partidos en ese momento, que creo que fue un pacto entre el sector empresarial, el sector político, y en ese sentido solamente lo que sucedió es que la administración de los poderes del Estado pasaron a otro grupo, pero que en términos generales obedecían a los mismos intereses, ¿no? Y en ese sentido no se puede hablar de una transición, incluso si abogamos un poco al concepto de la democracia liberal, uno de sus cimientos o características básicas es que tiene instituciones plurales para diversos sectores. Y en el caso de la candidatura de Vicente Fox, bueno, es un candidato que tiene un posicionamiento empresarial muy claro, una trayectoria, en el caso de esta refresquera tan famosa transnacional, y también tiene un posicionamiento religioso que no representaba realmente la pluralidad que exige, ¿no? En lo teórico ni en lo práctico, ¿no? En ese sentido, creo que fue una forma de lavarle la cara al modelo del sistema de partidos, pero que no respondía a los intereses de las mayorías. Así es. Sí, no se puede hablar de una transición porque quien llegó ahí es un gerente. O sea, fue un gerente a querer administrar un Estado. No es lo mismo ser gerente de una empresa a ser gerente de un Estado, ¿sí? Y no hubo esa tal transición, ¿sí? Nada más fue, como decía el doctor, lavarle la cara, o nada más poner a otro con las mismas tareas, Claro. ¿sí? Porque la cuestión, los neoliberales no parten de ahí, sino que ya venían desde la época de López Portillo, con Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, ¿sí? Con Zedillo. Entonces esto ya venía trabajándose, que tendrían que darle una salida, una especie de escape al descontento social. Eso fue lo que hicieron. Y ahorita que tocamos el punto de descontento social, ¿creen que esto es lo que ha hecho que sea muy difícil cimentar la democracia en México? Sí. Bueno, la lucha por la democracia sí es difícil, pero no imposible. Porque esta lucha no solamente se cimenta en los partidos políticos, sino se cimenta desde abajo. Esa es la manera en que nosotros tenemos que ir trabajando. O sea, sí se construye, sí ha habido dificultades, pero conforme fuimos avanzando, se fue construyendo y se fueron generando las condiciones de libertad. Un ejemplo, por ahí por los 70s, los 60s, pues era los que luchábamos por la democracia en aquel momento, pues eran las condiciones difíciles, o sea, sí eran condiciones difíciles. Claro. Y ahora ya nos podemos parar en una plaza pública. Ahora ya nos podemos sentar en un espacio y comentarlo. Ahora ya nos podemos pararnos en una esquina, en un lugar y comentar y platicar con otros sobre nuestros planteamientos. Ya podemos entonces también plantear la cuestión ahorita por ejemplo, lo que es el modelo de la 4T. Esa es precisamente que nosotros la lucha, sí, la hemos ido construyendo, pero ha sido un trabajo, sí, constante y agotador. Claro. Sí. Sí, en ese sentido creo que es importante diferenciar, ¿no? Los movimientos sociales, las organizaciones populares, creo que constantemente al estar luchando están haciendo democracia, ¿no? A través de sus asambleas, sus mecanismos de toma de decisiones, de acciones. Creo que en ese sentido, como comenta el profesor, hay conquistas, también hay que decirlo, dentro de este marco
carente o raquítico de la democracia. Ha habido conquistas que no han sido regaladas, han sido conquistadas incluso con la muerte de muchos militantes, nada ha sido regalado, y en ese aspecto creo que hay un avance, ¿no? Y las conquistas es gracias a la lucha. Sin embargo, esta pregunta que tú hacías sobre una especie de losa, ¿no?, que traemos ahí en la espalda, que no nos permite ejercer la democracia entendida como la toma de decisiones de manera plural, democrática, creo que sí sigue siendo un lastre. Y bueno, para poner un ejemplo, la reforma laboral que se acaba de implementar el 1 de mayo de 2019 en México permite ciertos mecanismos jurídicos para poder construir sindicatos democráticos. Sin embargo, hay una estructura tan enquistada, tan enlosada, que no permite que los trabajadores, porque hay una ausencia de una cultura más democrática, hay una dificultad de que los trabajadores sepan por dónde caminar, ¿no? Cuando tenemos, no sé cuántos años tenga la CTM, entre 100, 90 años, en ese sentido se complica, ¿no? Y hay eso para poner un ejemplo, pero hay otros sectores como el universitario, donde precisamente las cúpulas de poder no permiten esos márgenes de maniobra o el ejercicio democrático. Muy bien, pues ya vamos a tener que ir cerrando esta mesa de diálogo, esta mesa de análisis de los fraudes y esta democracia que pues ha sido muy peleada y sobre todo muy exigida, ¿no?, por la ciudadanía, que durante mucho tiempo fue pisoteada por los altos mandos. Para ir cerrando, me gustaría a lo mejor que nos pudieran compartir como 3 puntos para que a la gente le quede claro cómo podríamos nosotros en nuestro día a día ejercer una democracia, ¿no? Esta democracia ya no representativa, sino participativa de todos nosotros, que para seguir construyéndola y ir quitando pues todas estas malas prácticas o malas ideas que muchos tenemos acerca de lo que es vivir en realidad una democracia. La sugerencia, es en el barrio. Es en el barrio. Es donde tú puedes empezar a ejercer la democracia, como reuniéndote con los vecinos, con los amigos, planteando tus necesidades y empezar a ejercer gestión y poder. Igual con los estudiantes, pero también no bajo control. Que tengamos la libertad, ir logrando, no que la tengamos, ir luchando, ir construyendo, ir haciendo esa conciencia de que tenemos que lograr en el aula el derecho a la libertad de opinar. En la colonia, el derecho a la libertad de opinar y proponer. ¿Sí? Entonces, esto es la manera en que nosotros podemos ir viviendo en democracia. Que no sea la democracia electoral, eso se da cada 3 años o cada 6, según como se vea. Pero la vida cotidiana sí la podemos ejercer. Hace un momento yo comentaba, ahora tenemos la posibilidad de sentarnos en una esquina y platicar sobre el tema. Así es. Antes no podíamos. Ahora ya podemos sentarnos y platicar con los estudiantes, con los jóvenes, con las organizaciones sociales, los grupos sociales. Ahorita hay diversidad de grupos sociales que ya han estado abiertamente luchando, saliendo a la calle. Eso es también ejercer la democracia. ¿Sí? Que me vean y que me escuchen. ¿Tú con qué podrías concluir? Yo creo que 3 aspectos básicos: la información, la organización, deliberación y la acción como tal, ¿no? Bueno, primero estar informados para tomar decisiones certeras, conscientes, tener la capacidad del diálogo en tus distintos espacios, ya sea tu centro de trabajo, la universidad, el Congreso, qué sé yo, ¿no? Distintos espacios. Y bueno, y esos mecanismos de organización te van a llevar a las acciones, ¿no? Acciones constantes que nos pueden llevar a un escenario democrático y una mejor calidad de vida para el país, ¿no? En ese sentido creo que es fundamental pensarlo. Claro. Yo a mí nada más me gustaría a lo mejor comentar en ese sentido que también es muy importante la reflexión, ¿no? Y el tener desarrollar el pensamiento crítico para poder también hacer una democracia real e informada, ¿no? Porque muchas veces ya ahorita la tecnología está tan avanzada que todo lo que vemos creemos que es cierto y a veces nos falta un poquito el cambiar el chip y criticar un poquito, repensar un poquito el espacio del tiempo en el que estamos
y en realidad saber que muchas visiones no son las acertadas o reales para el contexto en el que vivimos. Exacto. Entonces esa sería como mi aportación para cerrar ya esta mesa y pues agradecerles el espacio y invitarlos de nueva cuenta aquí Revolución de Conciencias de su casa y un placer que nos acompañaran en este programa. Gracias a ustedes. Gracias. Pues vamos a ir ya a un corte y regresamos aquí a Revolución de Conciencias. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Revolución de Conciencia y bueno, pues ahorita vamos a retomar el segundo tema del día, que se trata de la reforma electoral del pueblo. Pero antes de eso, antes de pasar al análisis de la mesa de este tema, vamos a presentar una tercera cápsula titulada Conceptos Clave, en donde vamos a tratar de analizar el contexto de la reforma impulsada por nuestro presidente. Veámosla. Desde hace algunos meses, ante la iniciativa de reforma político-electoral presentada por el Ejecutivo Federal, ciertos sectores de las cúpulas empresariales y de los partidos políticos de oposición se han levantado en torno a una consigna común: el INE no se toca. No obstante, pareciera que los impulsores de dicho movimiento o no conocen la historia o deliberadamente intentan ocultarla, puesto que el sistema electoral mexicano sí se ha tocado, al menos en 8 ocasiones en los últimos 45 años. En 1977, el gobierno federal expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que permitió el ingreso a la vida institucional de fuerzas políticas no incluidas, es decir, de izquierda. En 1986, otra reforma introdujo el criterio de representación proporcional. Para 1990, ante el fraude del 88, surge el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se crea el Instituto Federal Electoral. Después, en 1993, se otorgan al IFE atribuciones como declarar la validez de elecciones, expedir constancias de mayoría y establecer topes a gastos de campaña. En 1994, una nueva reforma instituyó la figura de consejeros ciudadanos propuestos por los partidos en la Cámara de Diputados. La reforma de 1996 modificó el artículo 41 constitucional y creó un nuevo COFIPE, reforzando la autonomía del IFE. En 2007, tras el fraude del año anterior, una nueva reforma otorgó al IFE atribuciones como fortalecer la confianza y credibilidad en el instituto, regular el acceso de partidos y autoridades electorales a medios de comunicación, asegurar condiciones de equidad y civilidad en campañas electorales, transparentar el proceso de organización y difusión de resultados electorales y crear una unidad de fiscalización. Por último, en 2014 se da otra reforma que pretendió rediseñar el régimen electoral, transformando el IFE en INE con el fin de homologar estándares de calidad. Como se puede apreciar, el INE sí se ha tocado y muchas veces en los últimos 45 años. Con estos antecedentes, el 28 de abril de 2022, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, generando gran controversia a escala nacional. La iniciativa buscaba, entre otros aspectos, la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC, una sola legislación electoral para todo el país, federalizando los procesos electorales,
voto popular para elegir consejeros, magistrados electorales y la reducción de consejeros electorales, eliminar diputaciones plurinominales para quedar en 300 diputaciones federales, 96 senadurías, de 15 a 45 diputaciones locales y hasta 9 regidurías, reducción al financiamiento de partidos políticos para asignarlo exclusivamente a campañas electorales, la opción de voto a través de medios electrónicos o casillas y la disminución de tiempos de radio y televisión en materia electoral, entre otros aspectos. Esta propuesta, después de ser debatida arduamente en la Cámara de Diputados entre el 6 y 7 de diciembre de 2022, tuvo mayoría de votos, pero fue rechazada por la unificación de los partidos de oposición. Lo que parecería un triunfo para la derecha cambió en forma drástica, pues el mismo 7 de diciembre, el bloque mayoritario en la Cámara propuso un nuevo paquete de modificaciones a leyes secundarias en materia electoral, llamado comúnmente Plan B, el cual fue aprobado el mismo día. Actualmente, este Plan B de modificaciones a leyes secundarias en materia electoral se encuentra en el Senado de la República en espera de ser dictaminado y votado. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que el Plan B de la reforma electoral deba ser aprobado? Estos son los conceptos clave. Estamos de vuelta y para retomar el tema que es de la reforma electoral, pues bueno, quiero decirles que tenemos a dos invitados muy importantes que aquí nos acompañan para este análisis, que les doy la bienvenida a la licenciada Luz Adriana Candelario Figueroa, diputada federal de Morena por el Distrito 19 en Jalisco, en la 65 legislatura del Congreso de la Unión. Bienvenida, diputada. Muchísimas gracias. Al licenciado Arturo Hernández, doctor en Derecho y asesor legislativo. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias por venir aquí al programa de Revolución de Conciencias. Y bueno, pues para entrar en el tema de análisis, yo quisiera empezar con una pregunta al doctor. Decir por qué es necesaria una reforma electoral aquí en México. ¿Qué nos puede decir? Bueno, primero que nada agradecer la invitación que nos realiza la diputada Leti Pérez, tener el gusto de compartir con la diputada Luz Adriana. Y es fundamental, desde el punto de vista de la técnica legislativa, toda aquella iniciativa de ley, de decreto, acuerdo legislativo, proposición de punto de acuerdo, dependiendo de lo que se trate, siempre pide justificar los motivos. Cuando hablamos de la iniciativa que presenta el titular del Ejecutivo Federal, primero de un alcance constitucional que entiendo nuestra compañera diputada abordará con mayor profundidad y mayor precisión, pues evidentemente él habla que es necesario fortalecer nuestra democracia. Y algo que Morena ha sido muy claro desde el principio es que la eficiencia administrativa no necesariamente tiene que ser costosa. Y ese es uno de los principales puntos que se discuten al día de hoy. Porque tal pareciera que esta lógica de que lo bueno, el compromiso, el beneficio para los ciudadanos tiene que implicar necesariamente grandes cantidades de dinero, es algo con lo que el Movimiento de Regeneración Nacional no va. La propuesta, que se conoce como Plan B, no es otra cosa más que dos iniciativas. La primera de ellas modifica 3 leyes, crea una nueva y modifica otras 2. Una de ellas, que es de las que quiero hablar, es precisamente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es la ley que nos va a permitir definir cómo se organiza el INE. ¿Qué se quiere? Un INE eficiente, un INE austero, en donde realmente esta lógica del servidor público que hace las cosas por hacer el bien, efectivamente se pone en práctica. Es difícil de creer que podamos hablar que una persona busca la democracia, que quiere que efectivamente el pueblo se exprese, cuando tienen sueldos tan excesivos, ¿no? Digo, 262,000 pesos mensuales me parece muy excesivo para un consejero electoral. No cuestiono la capacidad, pero me parece que tenemos hombres y mujeres en este país con muchísima capacidad, o por lo menos la misma, y que no tienen ese tipo de remuneraciones. Si quieren ganar bien, el sector público sin duda les podrá brindar oportunidades. Hablamos precisamente del sector que da mayores beneficios, y es que precisamente el organizacional
electoral. Entonces, es necesaria la reforma porque ya no estamos en las condiciones que estábamos antes, para los tiempos pues de ahorita que se necesita realizar todas esas reformas que ya ha cambiado el sentido pues de lo que estaba ya en el instituto. No solamente sería necesaria, si yo pondría sobre la mesa que es de urgente y de obvia resolución. Okay. El principal legado que le vamos a dejar a las próximas generaciones es un sistema democrático fuerte, donde efectivamente se respete la voluntad popular y se entienda, como habían dicho los invitados que nos antecedieron en el uso de la voz, la democracia no solamente es ir a votar, es algo que nos permite crecer como nación y crecer como pueblo. Okay. Pues muchas gracias, doctor. Y quiero preguntarle a la diputada si nos puede decir en qué consiste el llamado Plan B de la reforma electoral y además cuáles son los mitos y las realidades de esta reforma. Muy bien, muchísimas gracias, un honor estar aquí en este recinto legislativo en la Casa de las y los Jaliscienses, en un lugar muy representativo donde se toman decisiones tan importantes como la que estamos discutiendo en este momento. Un honor para mí, muchísimas gracias. El pasado 6 de diciembre del 2022 se presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma electoral a las leyes secundarias promovidas por el Ejecutivo Federal. Esta propuesta fue presentada en virtud de que la reforma constitucional fue rechazada por la oposición. El PRI, el PAN, el PRD y MC votaron en contra de una democracia verdadera, votaron en contra de que todo el dinero que se iba a ahorrar con los recortes que se iban a hacer al INE se fueran a proyectos sociales, al campo, a la educación, a la salud, a otros apoyos sociales. Esta reforma fue mal llamada Plan B, pero en realidad no existe un plan A, un plan B, un plan C. En realidad, esta forma parte de un paquete de reformas integrales, reformas estructurales en materia electoral, que buscaba una profunda transformación del sistema electoral mexicano, pero por el voto en contra de la oposición no fue posible concretar, pues se aferran a seguir con sus beneficios, se aferran a seguir sirviéndose del pueblo, mientras nuestro pueblo sigue sufriendo tantísimas carencias. Entonces, la reforma electoral no es ningún plan B, como ya lo mencioné, sino que es un verdadero proyecto de reformas que busca llevar a cabo el cambio de paradigma que pregonaba la reforma constitucional. Buscamos materializar la voluntad del pueblo en materia electoral, pese a los intentos de la oposición de dejar sus privilegios y sus lujos. La nueva propuesta, Leti, compañero, se divide en dos, como ya lo mencionabas, y son reformas que nos van a hacer ver que existe una nueva forma de hacer política, una política donde vamos a servir al pueblo, no nos vamos a servir al pueblo. Quien quiera pertenecer, quien quiera formar parte del gobierno, es porque va a poner sus virtudes y sus capacidades al servicio de los demás. Nos han hecho creer que la democracia es ir a votar cada 3 años y no, amigo jalisciense, la democracia es bienestar social, la democracia es desarrollo económico, la democracia es justicia social. La democracia es que todos tengamos el mismo acceso a los derechos, pero sin embargo los gobiernos neoliberales jamás quisieron que esa información llegara a tu casa. Hoy nosotros estamos aquí para desmentirles, Leti, para decirles la democracia es lo que te va a llevar a un mejor futuro, lo que estamos forjando las legisladoras y los legisladores de la Cuarta Transformación. Hablando de los mitos o realidades que existen sobre la reforma electoral y que hay un sector de ciudadanos que se oponen pues a esta reforma, ¿qué me podrían decir sobre eso? Muchas gracias. Mira, Leti, estamos pasando por una terrible guerra sucia. La oposición no descansa en estar atacando a la 4T. La 4T representamos al pueblo. Nosotros estamos para usar la tribuna para decir lo que el pueblo nos está diciendo. Nosotros somos políticos que caminamos con la gente, que visitamos sus casas, que estamos en continua comunicación. Ellos nos dijeron: hace falta apoyo para el campo, no tenemos acceso a la educación, hacen falta medicamentos. ¿De dónde vamos a sacar todo ese dinero?
Nosotros estamos convencidos que con una verdadera democracia, como lo hemos venido trabajando desde el 2018, con austeridad republicana, y comprobado está que con menos podemos lograr más, con eso podemos tener mayor alcance, podemos lograr todos estos objetivos de transformación. Sin embargo, los que aún están ahí, que dicen va a destruir al INE, señores, no podemos destruir una institución que ha sido avalada a nivel internacional. Lo que queríamos era transformarla, cambiarla para bien, pero lo que queremos es que todos nos ajustemos a lo que estaba desde el 2018 ya aprobado. Nadie puede ganar más que el presidente. Un consejero no lo va a hacer. ¿Cómo nos están atacando? Por medio de la guerra sucia, que no vamos a tener representantes de las minorías. Si hay un partido que ha defendido a las minorías, a la diversidad sexual, a las comunidades indígenas, a las personas con discapacidad, a nuestros paisanos migrantes, nadie deja su país por gusto. Todas las remesas que llegan aquí están aportando para el desarrollo de nuestro país. Entonces es justo y necesario que nuestros paisanos que viven en el extranjero también formen parte de la vida política de nuestro país. Sí, bueno, como lo dice la reforma inicial, que no fue aprobada totalmente, se habla de un ahorro de 125 mil millones de pesos anuales, que es lo que gasta el INE, ¿verdad? Y ese sería otro de los mitos que se quiere desaparecer cuando no es cierto eso. ¿Qué nos dice, doctor? La verdad es que los tiempos que vivimos son históricos, ¿no? Así es. Yo celebro mucho que la ciudadanía participe. Evidentemente el hecho de tomar la plaza pública es algo que denota la salud de un país, pero lamento profundamente que sea la mentira un instrumento de propaganda, como bien lo comentaba nuestra compañera. Quien revise detenidamente el Plan B, las iniciativas, los dictámenes, se podrá dar cuenta que en torno a los mitos que usted comentaba, número uno, lo que se busca es que el INE se fortalezca con una estructura eficiente, que se reduzcan los seguros de separación individualizados, los seguros de gastos médicos mayores. También busca que el Tribunal Electoral, todas sus sesiones sean públicas, porque así debe de ser la impartición de justicia en este país, de cara a la gente, para que se conozca qué es lo que se está juzgando. También evidentemente viene el fortalecimiento de los partidos políticos como entes públicos, porque al final del día ellos pasan por un mecanismo de declaratoria de procedencia legal y constitucional de sus documentos base, y no debe de ser la autoridad quien se involucre en la vida interna de los partidos, porque ya su vida se rige bajo los cánones constitucionales. Okay. Y en el tema de comunicación, que sería con lo que me gustaría cerrar, no podemos permitir de nueva cuenta una especie de ley mordaza en ejercicios como el de revocación de mandato. Bueno, pues este tema nos daría para mucho tiempo más, desafortunadamente ya nada más nos quedan unos minutos. Me gustaría terminar con una conclusión pequeña, que nos dijeran ustedes qué mensaje les darían a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, en cuanto a lo que es la reforma electoral de la que estamos tratando. Al final del día esto es de definiciones, sí, a la transformación de las instituciones públicas en beneficio de la gente, no a instituciones caras, onerosas, que traen su agenda pública y que toman las decisiones a espaldas del pueblo. Okay. Bueno, yo quiero terminar con esto. El dinero del pueblo es para servicio del pueblo. Tenemos muchas necesidades y desde la Cuarta Transformación vamos a seguir trabajando para regresarle esos recursos al pueblo. Y no se dejen engañar, no va a desaparecer el INE, no van a desaparecer las juntas distritales, vamos a seguir con las 32 soples, con las 300 juntas distritales, seguimos con el INE, tu credencial va a seguir intacta, el padrón no desaparece. Te invito a informarte, no te dejes engañar y sigamos luchando por un mejor Jalisco. Okay. Pues muchísimas gracias a los dos, muy interesantes sus aportaciones, y pues bueno, de nueva cuenta les agradecemos por haber aceptado la invitación a este programa de Revolución de Conciencias, que pues bueno, vamos a concluir y los esperamos para el siguiente programa con otro tema importante. Gracias.